Buenos días, yo soy el doctor César David Hernández Rosales, yo soy especialista en terapia intensiva pediátrica, profesor titular de la residencia de Medicina Crítica Pediátrica aquí en la UMAE 34 Hospital de Cardiología. Yo les voy a presentar un trabajo de uno de nuestros residentes que se llama presión de perfusión orgánica como factor de mortalidad en pacientes pediátricos posoperados de cirugía cardiovascular sometidos a bomba de circulación extracorpórea. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta lo que son las definiciones de los parámetros que nosotros vamos a evaluar. Entonces, conocemos todos lo que es la tensión arterial media, que vemos que es el promedio de la presión en las arterias durante un ciclo cardíaco y se le considera mejor parámetro para evaluar la perfusión tisular que la presión sistólica. La presión venosa central es una herramienta dentro del monitoreo hemodinámico que refleja la presión intracavitaria del corazón y se mide a través de un catéter venoso central colocado en la vena cava superior a su entrada a la aurícula derecha. En condiciones normales, los mecanismos de autorregulación van a permitir que dentro de un rango amplio de presiones, los tejidos y los órganos se mantengan perfundidos. Particularmente esto durante estados de hipotensión. Pero la presión venosa central juega un papel importante porque nosotros si tenemos un paciente en estado crítico, esta autorregulación está perdida. Entonces ya no podemos estar considerando un paciente que a lo mejor puede tener un valor de tensión arterial media normal, pero si este a su vez tiene una presión venosa central elevada, ya existen modificaciones a lo que es la presión de perfusión orgánica. Entonces, lo que yo quiero comentar es de que nosotros podemos tener a pacientes que se encuentran dentro de lo que son variables macrohemodinámicas normales, pero si estos pacientes tienen una presión venosa central elevada, la presión de perfusión orgánica está alterada. Y entonces, a un valor que pudiéramos considerar habitual en un paciente crítico, este ya puede estar presentando alteraciones en la perfusión. Entonces, la presión de perfusión orgánica va a ser el resultado de la sustracción de la tensión arterial media menos la PVC, lo cual en condiciones de autorregulación conservada mantiene la presión de perfusión óptima de los órganos. Mas, sin embargo, esta presión de perfusión orgánica es sumamente importante en pacientes críticos en los cuales ya tenemos que tener la consideración de que ya no hay una autorregulación y por lo tanto insisto en el hecho de que una tensión arterial media que nosotros pudiéramos considerar habitual en un paciente sano o en reposo, en un paciente en estado crítico puede ser ya no suficiente. Entonces la presión venosa central también ha tenido cierto auge en evaluar este parámetro hemodinámico cuando previamente se le utilizaba mucho para titular líquidos, lo cual la literatura ha venido haciéndonos referencia en el hecho que ya no la podemos utilizar tanto para eso, sino ahora para ver la función sobre el ventrículo derecho. Entonces, ¿para qué se usa la PVC? Por su relación que tiene con el retorno venoso, en la alteración en la distribución del flujo sanguíneo. Hay que considerar que una PVC alta siempre será patológica, independientemente de su causa, y esto también nos puede ayudar a establecer un límite a la terapia con líquidos, mas no significa que con ella tengamos que administrar líquidos. La PVC, cuando se evalúa en conjunto con el gasto cardíaco, proporcionará información acerca de los cambios en el retorno venoso y gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Analizar la presión de perfusión orgánica y su relación con la mortalidad en los pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular en una unidad médica de alta especialidad. Este fue un estudio observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Aquí incluimos pacientes pediátricos operados de cirugía cardiovascular que cumplieron los criterios de inclusión, que principalmente estos pacientes tienen que estar sometidos a los efectos de la bomba de circulación extracorpórea. Se dividió la población en dos grupos, aquellos con presión de perfusión orgánica menor de 50 milímetros de mercurio, el grupo 1, y el grupo 2 mayor a 50. El total de la muestra fue de 40 pacientes, 60% fueron de género masculino. La edad de la población tuvimos una media de 1.7 años y una moda de 1 año. La mortalidad general en el estudio fue del 28%, siendo una N de 11 pacientes. Los procedimientos quirúrgicos realizados, utilizamos nosotros una escala de riesgo que se llama RAX-1, en la cual, de acuerdo a su nomenclatura, pusimos aquí estos procedimientos. Aquí la N es de 56 porque hay pacientes a los cuales se les realizó más de un procedimiento a la vez. Entonces, el total de pacientes estudiados fue de 40. Si vemos esta primera tabla, razón de momios, y en relación a la presión de perfusión orgánica menor a 50 como factor de mortalidad,
Vemos que en el grupo 1, el que es a menor de 50 milímetros de mercurio, tuvimos una N de 13 pacientes, 5 sobrevivientes y 8 defunciones, que nos da 61% de mortalidad en el grupo 1, a diferencia del grupo 2, que tuvo una PPO mayor de 50 milímetros de mercurio, que fue de 11%, lo cual nos da significancia estadística. En esta siguiente tabla, en relación a lo que es la presión venosa central mayor a 10 como factor de mortalidad, vemos que el grupo 1, cuando tenían una PVC mayor a 10 milímetros de mercurio, los sobrevivientes fueron 17, de una N de 24, y en el grupo de PVC menor a 10, en 16 pacientes hubo 12 sobrevivientes. Entonces vemos que la presión venosa central por sí sola como valor no tuvo significancia estadística, a diferencia de lo que veíamos en la primera tabla en relación a presión de perfusión orgánica. Si vemos las complicaciones presentadas en pacientes con PVC mayor a 10, vemos con cierta frecuencia que lo que es la lesión renal aguda fue predominante. Entonces, vemos en esta siguiente tabla de la presión venosa central mayor a 10 con lesión renal aguda como factores de mortalidad, vemos que los pacientes que la desarrollaron teniendo lesión renal aguda más una PVC mayor de 10 tuvieron 16 veces mayor riesgo de mortalidad, lo cual vemos en esta tabla, el grupo 1 para una N de 24 pacientes que lo presentaron, PVC mayor de 10, la lesión renal aguda, fueron 11 pacientes con 6 defunciones, y los que tuvieron PVC mayor de 10 sin lesión renal aguda, vemos solamente que hubo una defunción de 14 pacientes, lo cual también nos dio una significancia estadística. Entonces, como conclusiones, nosotros observamos que valores por debajo de 50 milímetros de mercurio de presión de perfusión orgánica, o sea, tensión arterial media menos PVC, en nuestra población constituye un factor de riesgo para mortalidad. La PVC elevada por arriba de 10 milímetros de mercurio, analizada de forma aislada, no mostró significancia, mas sin embargo, las complicaciones como lesión renal aguda las observamos en una mayor proporción de los casos. Esta es la bibliografía de referencia.